Una vez la Tierra fue invadida por unos alienígenas conocidos como los Scoop Coral, que contaminaban el aire con unas partículas llamadas Trapar. Nuestros humanos solo podían luchar contra ellos utilizando mechas especiales, pero solo uno de cada 1.000 millones podía pilotarlas, y nuestro protagonista despertará el más fuerte de ellos. Ao Fukai es un niño de 13 años que no tiene muchos recuerdos de sus padres. Su padre salió a por leche antes de que él naciera, y su madre, Eureka, desapareció cuando él solo tenía 3 años. Desde entonces vive con Tashio, quien lo adoptó como su propio nieto. Intentó llevar una vida normal, pero a menudo sufría acoso y discriminación a causa de su pelo azul, lo que le obligaba a teñirse el pelo de marrón cada semana solo para encajar. Durante mucho tiempo solo encontró la alegría a través de la amistad de Nauru, una chica amable pero muy enferma de Trapar. Tenía una habilidad especial para percibir los acontecimientos antes de que sucedan, y recientemente tuvo un sueño sobre un gran incendio que tendrá un gran impacto en el mundo. Ao estaba trabajando duro a altas horas de la noche cuando de repente un coche volador se estrelló contra la arena y dejó caer su contenido en el suelo. Ao cogió rápidamente una pulsera verde brillante y de repente el motor del coche estalló en una luz radiante y se convirtió en un coral submarino. Ao volvió corriendo hacia Nauru y condujo rápidamente su coche volador en un esfuerzo desesperado por llevarla a un lugar seguro, pero un monstruo G gigante apareció y de repente arrasó el coral. Al día siguiente, Al reanudó su vida normal de camino a la escuela. Sin embargo, se quedó atónito cuando volvió a aparecer la misma luz brillante. Ao empezó a salir corriendo, asustado por lo que podría ocurrir. De repente, un enorme coral se estrelló contra el suelo y lanzó una potente onda expansiva. Ao entró en pánico pensando si Nauru y Tashio estaban a salvo. De repente apareció un monstruo disparando ráfagas con su láser. Ao saltó rápidamente fuera de su camino y gritó de miedo al ver cómo el monstruo G causaba el caos en su ciudad natal con su implacable fuego láser. Ao corrió esperando desesperadamente llegar a tiempo a casa de Nauru. Llegó, pero ella no estaba en casa. Rompió a llorar, lamentando no haber podido llegar hasta ella. De repente, la misteriosa pulsera que llevaba se iluminó, mostrando los nombres de Eureka y Ao. Recordó que esta pulsera solía llevarla a su madre. En ese momento apareció Yacel, el tipo que casi le atropella en la playa, queriendo quitarle el brazalete y dárselo a las Fuerzas Armadas japonesas, pero Ao se negó a soltarlo y le mordió. Desesperado, toma la decisión de salir del barco de la Armada japonesa. Le revela que el brazalete es la llave para abrir una potente nave voladora de combate, y las Fuerzas Armadas están ansiosas por conseguirlo para luchar contra los monstruos G. No dejarán que Ao se lo quede, así que deben cogerlo y enfrentarse a los monstruos G. Ao salta del coche y aterriza en la parte superior de la nave. Se precipita al interior e intenta encender el motor, pero por desgracia la nave voladora se niega a arrancar. Entonces el monstruo G se desboca, golpea el barco de la marina y Ao acaba con el océano, y su conciencia comienza a desvanecerse. Sin embargo, de repente notó que aparecía un mensaje que decía: «Bienvenido a casa, Eureka». Sus ojos se abren de par en par cuando el motor de la mecha se enciende y cambia su pelo azul. Ao toma el control de la máquina y se dirige a luchar contra el monstruo G. Le dispara un láser, pero Ao lo esquiva sin problemas. Pasa zumbando y se transforma en una forma humana mecánica. Acelera y carga directamente contra el monstruo, que sale despedido por los aires. Ao no se da por vencido y decide llevárselo para salvar a los habitantes de la isla. Ao había estado huyendo durante un tiempo hasta que de repente voló hacia los cielos, decidiendo derrotar al monstruo. Sin embargo, esto fue más rápido de lo que esperaba y le arrancó el brazo. Furioso, Ao agarró el brazo y lo estrelló contra la cabeza del monstruo, aniquilándolo y salvando a todos. Aunque todos estaban a salvo, Ao tuvo que salir volando rápidamente. Como la gente había visto, era él quien controlaba el mecha. Nauru consiguió encontrar a Ao y este se sintió abrumado por la emoción porque temía que la gente pensara que su madre y él eran los responsables de la aparición del coral en los ataques de los monstruos, igual que antes. Pero Nauru se mostró muy amable y agradecida con él por protegerla en la isla y le dio un abrazo reconfortante. La lleva al lugar donde había guardado el barco y le promete que no volverá a volar, pues no quiere que todos le odien. Cuando Ao y Nauru regresan, los aldeanos lo capturan y lo encierran en una habitación, sospechando que él y su madre son los culpables de la llegada del coral. De repente, Ivica de la Generación Azul, una organización que estudia los monstruos G y los corales Scoop, irrumpe en la habitación. Ivica revela que el robot que ha estado manejando se llama Nerve Ash y que su madre lo conducía cuando aterrizó en la isla.
Entonces aparecen Yacel y su grupo y acaban con una batalla. Un monstruo G que se les acercó sigilosamente usando una tormenta para evitar ser detectados. Ao inicialmente se negó después de ver la casa de su abuelo envuelta en llamas debido al odio de la gente hacia él, pero tras comprender que el brazalete que le había regalado su madre significaba que su destino era volar por los cielos y salvarlos, cambió de opinión. Ao se elevó al cielo con nerviosismo y luego se transformó en su forma humana para luchar contra el monstruo. Se adentra valientemente en los dominios del monstruo, una zona en la que la malvada criatura puede sentir todo lo que se mueve. La bestia dispara inesperadamente misiles hacia Ao, pero por suerte, Flora de la Generación Azul acude a su rescate a tiempo. Flora se une ahora para hacer frente al enemigo. Flora lanza una distracción mientras Ao se dirige valientemente a la pelea. Se eleva por encima del monstruo y desata una andanada de disparos hasta que explota, expulsándolo lejos. En la explosión, Ao se despierta en la playa, rescatado por una persona desconocida. Sorprendentemente, esta persona fue muy amable y amistosa con Ao, ya que había sido salvado por Eureka 10 años atrás cuando un monstruo casi lo mata. El hombre saca a Ibaka, que le cuenta a Ao todo lo que Eureka hizo por el mundo entero. Luego pasó a decirle a Ao que su madre se había desvanecido después de viajar a una ráfaga de Scoop, que dio a Ao la esperanza de que ella todavía podría estar viva. Tras escuchar esto, Ao decidió unirse a la Generación Azul para poder buscar a su madre. Le llevan a una base e intenta quedarse unos días, pero entonces le informan de que un monstruo está intentando entrar. Buscando su nave, Ao se apresura al lugar y aborda para luchar contra el intruso. De repente, el intruso, Thrud, aterriza encima de su mecha. Rebecca, miembro de la Generación Azul, levanta su arma y le gritó a Ao que escapara. Pero Verdad derrota sin esfuerzo a Rebecca y se vuelve hacia Ao. Ao emprende la huida con la esperanza de ahuyentar a Thrud, pero en su lugar, Thrud permaneció de pie en lo alto de la mecha y se transformó en una gigantesca y amenazadora forma negra. Era tan aterradora que hizo que Ao perdiera el control de la mecha y ésta se estrelló contra el suelo. Durante 3 días, Ao estuvo inconsciente y tuvo un extraño sueño. En él, Thrud aparecía tomando la forma de Ao e intentando convencer a Naru de que se fuera con él, diciéndole que necesitaba acercarse a los corales para seguir con vida. Ao intentó decirle a Naru que estaba siendo engañada, pero Thrud mencionó el nombre de Eureka. Dijo que había estado buscando a la nerviosa durante los últimos 10 años y reveló que él era el monstruo G que había luchado contra ella justo antes que desapareciera. Ao intentó luchar contra Thrud corriendo tras él hasta que Thrud reveló su forma de sombra negra. Al verlo, Nauru recordó una figura que la salvó una década antes durante la explosión de coral y tomó la decisión de ir con Thrud, dejando a Ao desolado al ver que su única amiga le había abandonado. Ao se despierta aliviado de que todo no haya sido más que un sueño. Sin embargo, Flora le entrega una foto y la noticia de que Nauru se había marchado con Thrud, justo lo que él había estado soñando. Ao quiere volver a encontrar a Nauru, pero la organización le ha dicho que tienen prohibido buscarla porque tienen una misión. Ao y su equipo tienen que ir rápidamente al espacio porque ha aparecido un coral y si provoca una explosión nuestros satélites en órbita alrededor de la Tierra podrían resultar dañados. Estaban a punto de partir, pero tuvieron que retrasarlo porque Ao se asustó al decir que no podía ver el flujo del viento. Después de algunas pruebas, le explicaron que podía ver partículas trapar como flujos de viento, porque es hijo de un extraterrestre. Se lo demostraron mostrándole fotos de hace 13 años, cuando su madre, junto a Nurse Ash, llegó a la Tierra y le explicaron que había desaparecido hace 10 años en una explosión y que ahora ya no estaba. A pesar de sentirse increíblemente triste, Ao estaba decidido a luchar. Los miembros de su equipo utilizaron sus poderes de fuego para distraer al monstruo G que apareció para destruir el coral, dando a Ao la oportunidad perfecta para dispararle con su ametralladora. Ao se centra entonces en destruir el Coral Scoop, pero por desgracia los satélites japoneses empiezan a dispararle, pero eso solo hace que caiga en picada hacia la atmósfera terrestre. Intentan detenerlo, pero la fuerza de la gravedad tira tanto a él como del coral a medida que aumenta la velocidad. Ao estaba en un estado de desesperación, pensando en la muerte de su madre y sintiéndose abrumado. Estaba a punto de darse por vencido, pero justo entonces el coral empezó a arder, resquebrajándose y rompiéndose para dejar al descubierto una tremenda nave espacial. En su interior, una mecha parecida a Nervesh apareció desde la nave y le salvó. Al aterrizar en el océano, el piloto de la mecha bajó y se presentó alegremente como Eureka, un Ao conmocionado que ve a su madre por primera vez en 10 años. Ao estaba en la luna y es incapaz de ocultar su felicidad tras descubrir por fin a su madre perdida hace tanto tiempo.
Pero su alegría se desvanece rápidamente cuando se da cuenta de que ella no se acuerda de él, además de que la Tierra era diferente al planeta del que ella procedía. A pesar de ser felices juntos, Ao se quedó atónito cuando se enteró de que Eureka estaba embarazada. Le pidió que se uniera a la Generación Azul para protegerla a ella y al Mayor Ash de Japón y de cualquiera que pudiera estar buscándolos. Pero para su sorpresa, Eureka le reveló que quería volver con su marido, Renton. Ao siempre había sentido que su padre había abandonado a su madre, pero no tenía ni idea de que su padre en realidad la había estado protegiendo. Había acabado en una situación difícil y Renton nunca se rindió, siguió luchando hasta que ella pudo volver. Esto cambió la opinión que Ao tenía de su padre y empezó a verle de otra manera. Los miembros de la Generación Azul se apresuran a ayudar a Ao y a Eureka. Vika intenta dar las gracias a Eureka por haberle salvado hace una década, pero ella no se acuerda de ellos. Vika llega a la conclusión de que la Eureka que están viendo es del pasado y que el bebé que lleva en su vientre es probablemente Ao. Él explica que si Ao no envía a Eureka de regreso a su línea de tiempo, podría convertirse en varias personas. Sin embargo, Ao no estaba dispuesto a separarse de ella después de reunirse durante tanto tiempo y se negó a despedirla. Yacel llegó y declaró que quería entregar a Yuriko al ejército japonés para sacar algo a eso. Ao estaba tan enojado que no estaba dispuesto a dejar ir a su madre, a quien no había visto en una década, y atacó enojado a Gazelle. De repente, Aio se pone del lado de alguien que cree que es Eureka, pero resulta ser Thru disfrazado. Antes de que Ao pueda moverse, Thru se transforma en su sombra negra y lo derriba. Cuando Ao recupera la conciencia, ve una versión de Nauru pensando que es Thru nuevamente, pero luego se transforma en Eureka y se da cuenta de que es su madre. Ella lo implora que la lleve de regreso. Ao la ha estado buscando durante tanto tiempo, pero Eureka le advierte que ocurrirán terribles consecuencias si no lo hace y le asegura que los monstruos no son su enemigo. Ella desaparece dejando a Ao muy confundido. Para salvar a Eureka tienen que controlarse, pero el poder abrumador de Thrud es potente. Él lanza un poderoso puñetazo, pero Ao detuvo el puño de la sombra oscura de Thrud. Luego chocaron, pero Thrud logró estrellarlo contra la pared. Ao luego suelta sus grandes armas y le da a Eureka la oportunidad de atacarlo. Ambos volaron hacia adelante tratando de derrotar a Thrud, pero su escudo oscuro detuvo cada ataque. De repente vieron una luz brillante en la distancia. Eureka regresó a su propia línea de tiempo, pero Thrud no quería que se fuera y lo persiguió. Mientras volaban hacia el haz de luz, esquivan los disparos y rápidamente Thrud se abalanzó hacia ellos lanzando un puñetazo, lo que le dio la oportunidad a Thrud de acercarse a la meca de Eureka. Afortunadamente, justo a tiempo, Alin, un miembro del equipo de Ao, se acercó con su nave espacial y se estrelló contra Thrud, enviándolo al océano. Las fuerzas de la Armada japonesa llegan y disparan sus misiles explosivos para evitar que se vaya. Podrían evitar que Thrud los atacara. Ao no quería separarse de ella otra vez, pero sabía que tenía que enviarla al pilar de luz más cercano para que volviera a estar con ella en su propio tiempo. La madre y el hijo volaron hacia su destino, pero de repente apareció un monstruo G y bloqueó su camino. Disparó rayos láseres a la meca, pero lograron mantenerse. Ao advirtió que no podía acercarse sin un arma, pero Eureka tocó el panel y desbloqueó los misiles espaciales que usaron para hacer estallar al monstruo G en pequeños pedazos y derrotarlo en un instante. Eureka está a punto de regresar a su propia línea de tiempo. Antes de que ella lo haga, le pregunta a Ao si él la llamó mamá porque ella va a tener un bebé. Él no le dice que es su hijo, sino que le pide que tenga un niño sano, pero Eureka lo sorprende cuando ella dice que el bebé será una niña. Ella entra en la columna de luz y justo antes de que desaparezca, Ao vislumbra una forma nebulosa. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.